página 37 del libro El Mundo del Nuevo Testamento. Vemos en el libro una foto del templo de Herodes, el templo de Herodes. ¿Ven? Atiéndanme muy bien lo que les voy a relatar. Cuando Herodes decidió construir el templo, dice que lo hizo porque consideró que el antiguo templo ya se lo veía demasiado, ¿cómo se diría cuando no encaja algo en una época? Ya estaba antiguo, ya estaba, otra palabra más, pasado de moda, ya no causaba tanta admiración como en el tiempo antiguo. Es que en el tiempo de Herodes, el templo que existía era el tiempo que construyó Salomón, pero había sido varias veces reconstruido, porque había sido destruido, ¿no? Por los babilonios y también otras naciones. ¿Mande? Algunas veces fue reconstruido. O sea, la historia más marcada es la de Esdras y Nehemías, cuando van a hacer la reconstrucción del templo y también de los muros de la ciudad, ¿no? De las dos cosas, ¿ya? Pero usted sabe que a veces cuando se trata de reconstrucción, a veces no queda exactamente como en el tiempo antiguo. Por ejemplo, en el tiempo de Salomón, todo era algo maravilloso porque en el templo pues había bastante oro, había bastante plata, los utensilios eran de oro, se usó bastante el bronce para muchas cosas. Todo eso pues se lo robaron las grandes naciones que fueron ahí a hacerle guerra a Israel. Se llevaron muchas cosas de oro, ¿ya? Incluso dice la historia que Jeremías, con un grupo de gente, dice que escondió el arca del pacto para evitar que se la roben, ¿ya? Por eso es que cuando Dios juzgó a la nación de Babilonia, dice que allá en Babilonia estaban las copas de oro del templo, habían algunos objetos, pero no se mencionaba el arca del pacto, porque nunca había sido encontrada y se cree por tradiciones. O sea, una tradición no es un hecho comprobado, es una historia que pasa de boca en boca. Pero cuando ya se lo comprueba, deja de ser tradición. ¿Amén? Incluso la tradición dice que hay un lugar donde está oculta el arca. Y hay muchos sacerdotes que han tratado de pasar a ese lugar oculto. Ese lugar oculto está debajo del domo, que es el templo usado por los árabes. Entonces, por eso es que los árabes no han permitido que muchos israelitas y sacerdotes que han querido penetrar en la parte de adentro, así en la parte de adentro, la parte de abajo del domo, no les han permitido. Incluso hay uno que casi llega al final de ese túnel, que cuenta, pero no vio nada, porque dice que lo capturaron, lo sacaron a la fuerza y dinamitaron ese túnel, los árabes, para impedir que sigan entrando allá. Porque ellos consideran que esa parte de Jerusalén le pertenece a los árabes. Entonces no tienen ahí que entrar israelitas. Y como ellos son árabes, no les interesa nada de la historia de Israel, ni historia arqueológica, ni nada de esas cosas. ¿Ya? Entonces ya no les interesa lo que esté debajo del domo ahí oculto, no les interesa nada de esas cosas. Entonces, el templo de Salomón dejó de ser ese templo espléndido y muy hermoso y llamativo en ese tiempo. Ya no tenía todo lo que tenía en el tiempo de Salomón, ¿no? Después ya era un templo que no tenía tanto gusto para la época. Dice que Herodes se puso de acuerdo con los sacerdotes y el pueblo para destruir ese antiguo templo y construir otro templo más grande, majestuoso, que tenía que ser algo muy bonito y atractivo para la época, ¿ya? De eso uno ve videos, uno puede ver videos en YouTube donde se ve el templo de Herodes, el templo de Salomón, uno lo ve, hay maquetas y uno ve en YouTube, es muy bonito, se ve en YouTube ahí, un templo gigantesco, en ese templo estuvo Jesucristo, ese templo gigantesco que hizo Herodes, ¿ya? Claro que eso también tiene que ver mucho Dios. Herodes fue un gobernante
un tirano malvado, terrible, pero Dios le puso en el corazón construir ese templo y lo hizo. Y fue Dios mismo que se anduvo pasando en el templo, ¿no? Fue Jesucristo que anduvo sanando y paseándose y enseñando en el templo, ¿ya? Entonces imagínense hacer una película con un templo similar al que hizo Herodes, es algo maravilloso. Se han hecho películas, pero no se ha captado la esencia de todo ese edificio. Solamente salen, como quien dice, partecitas porque les costaría mucho dinero, ¿no? Tratar de hacer una maqueta y un templo así igualito al de Herodes, donde puedan poner pues a los actores ahí. Eso es lo que es el truco del cine, ¿no? Donde filman por un lado y después ese filme lo adaptan a la maqueta para que parezca que los actores están saliendo y entrando de ese templo que en realidad es una maqueta. Así hacen las películas, ¿ya? Para hacernos creer de que efectivamente están filmando en algo tan gigante y no es así. Entonces, dice que sí causó un poco de enojo a los sacerdotes, pero después él los convenció que iban a tener más espacio, iban a hacer mejores las cosas, entonces ellos aceptaron. ¿Pero cuál fue la condición? Que pusieron los sacerdotes para que Herodes pueda construir ese nuevo templo, que primeramente consiga todos los materiales, los tenga listos. Una vez que ya tenga listos todos los materiales, ahí sí, y poco a poco desbaratando el templo antiguo y armando el templo nuevo, poco a poco. Dice que lo primero que hicieron fue la base. Y ese templo fue construido por arquitectos romanos. Y dice que siquiera fueron unos 10.000 trabajadores que estuvieron construyendo. Ahora, claro, históricamente no se ponen de acuerdo de las fechas, ¿no? Pero hay quienes creen que demoraron 20 años, otros 30 años, otros 40 años. Y la verdad pues es que no se sabe exactamente la fecha o el tiempo en que se demoraron, pero en ese tiempo se demoraban bastante para hacer edificios grandes. Ahora en cambio es cuestión de meses nomás, ¿no? En meses usted ve como un edificio lo levanta. Claro, pero en ese tiempo no. En ese tiempo todo castillo, todo edificio impresionante, inmenso, demoraba años de construcción, años. Y miles de obreros que eran contratados. ¿Por qué? Porque si uno se impresiona de las piedras esas enormes que hay en las pirámides de Egipto, ¿por qué los arqueólogos dicen que están buscando de qué forma movieron esas enormes rocas que ahorita se rompen la cabeza pensando eso? Pero la Biblia no da la respuesta. La Biblia dice que el hombre siempre fue inteligente y el hombre siempre se buscó la forma y la manera de hacer las cosas. ¿Sí o no? Siempre se buscó la manera de hacer las cosas. Pero ¿a qué se basan los científicos? A que ellos creían que en el tiempo en que se construyeron las pirámides, según la creencia mundana, no bíblica, la gente era hombres monos en ese tiempo. Entonces los monos no podían mover rocas, ¿no? Entonces de ahí es que salen todas esas historias de extraterrestres y esas cosas más. Imagínense que si no hubiera datos bíblicos y también arqueológicos, históricos, que demuestran que los ingenieros romanos, con toda esa multitud de gente, lograron mover esas rocas utilizando palos, utilizando madera y utilizando también moviendo esas gigantescas piedras con unos aparatos construidos de madera mismo, ¿no? Para poder elevar esas rocas, y también hacían rampas con tierra, arena y madera para poder resbalarlas de un lado para otro. Si eso no estuviera en la historia arqueológica, también se inventara la historia de que cómo construyeron el templo esas enormes rocas, quién las movió, ¿no? ¿Eran gigantes, eran marcianos? ¿Quiénes eran? Entonces, esos descubrimientos de la historia, cómo se construyó las pirámides, no existen. Hay unos que dicen que han encontrado ya la forma como construyeron las pirámides.
Pero la historia oficial, o sea, los que escriben los libros para que nosotros lo leamos y lo estudiamos, ellos todavía no lo han puesto ahí. Usted lo encuentra eso en internet, en Google, YouTube, lo que sea. Usted encuentra, ¿no? De arqueólogos que ya encontraron cómo construyeron las pirámides de Egipto y muchas otras estructuras gigantescas. Entonces el templo que construyó Herodes tenía enormes rocas talladas, eran enormes. Cuando usted ve un video del muro de los lamentos, usted ve enormes rocas. Usted ve, por ejemplo, a un rabino orando y usted ve que la roca es grandotota. Y no es una roca que usted dice, bueno, esa roca llega ahí a ser flaquita. No, esa roca es gruesota, pues. Entonces, una tremenda roca así, en estos tiempos, se la movería con grúas, ¿no? Con grúas y se necesitaría otra clase de aparatos enormes para poder mover esas tremendas rocas. Pero en cambio en ese tiempo no. En ese tiempo los arquitectos romanos hicieron sus propias grúas usando madera, usando soga, usando esclavos, usando también brea, grasa, usando rampas de tierra para poder mover, porque no es que van a mover la roca encima de la tierra, se queda atorada ahí la roca. La rampa de tierra hacían para hacer una elevación y encima de la rampa de tierra colocaban una base en donde colocaban ahí grasa o cualquier cosa para poder resbalar la roca, ¿ya? Y para que la roca no descienda, porque la roca descendía, entonces habían obreros que en el momento que se cansaban ponían algo para obstaculizar que la roca descienda. Mientras ellos cogían aliento y otra vez jalaban, y así estaban. Eran grupos que estaban divididos para hacer todo el trabajo, porque todo el trabajo siempre ha sido organizado. Siempre el ser humano ha sido inteligente para hacer todo. Y ahí es donde uno discute con los ateos, con esos científicos que siempre ellos se van al punto de la evolución. Y por eso es que como ellos no salen de eso, ellos creen que el hombre no pudo haber hecho tantas cosas increíbles en el pasado. ¿Sí me debe entender? ¿Amén? Entonces la Biblia nos prueba, y también la historia arqueológica, de que todos estos sucesos ocurrieron. Pero la Biblia siempre se centra en Dios y en la historia de su pueblo. No se centra en la historia de otras cosas, ¿no? No nos habla la Biblia de los templos que existen por otro lugar del mundo, ni de las enormes construcciones de otro país tampoco, ¿no? Solo nos menciona pues la historia de su pueblo y de la voluntad de Dios sobre la tierra, amén, sobre todo lo que existe, amén. ¿Cuándo empezó a construir Herodes el templo? Cuando tenía, dice, 18 años gobernando. Ahí empezó él a decidir construir el templo. ¿Ven? No lo voy a anotar porque si usted hizo el resumen ya tenía que haberlo leído. ¿Sí o no? ¿Sabe qué tipo de roca usaron para hacer el templo? Hermano, ¿usted sabe qué clase de roca usaron para hacer el templo? Pues no se sabe, porque nadie lo dice. Ni los arqueólogos han dicho qué tipo de roca. Amén. Bueno, el templo de Herodes era una estructura majestuosa, muy bonita. Cuando usted la ve en video es algo increíble. Una cosa es ver la maqueta y otra cosa es que usted haya podido entrar en ese edificio inmenso. El templo. No, el templo es grandísimo. Tenía patios, tenía cuartos. Sí, no, había unas grandes y otras más enormes todavía. Y las hacían encajar una con otra. Por ejemplo, había unas rocas que eran perfectamente cuadradas y habían otras que no eran cuadradas, sino que tenían punta por un lado, por el otro lado. ¿Por qué hacían eso? Eso hacían era para que cuando pongan una roca sobre otra, ¿no? Y encajen ahí,
Eso evitaba que en un terremoto, en un temblor, al ser la roca toda cuadradita, de repente se venían abajo. Pero si habían encaje una con otra, eso evitaba que se salga. Así como hacen las paredes, porque ponen un piso propio, ¿no? Así más o menos, ¿ya? Eso evita que se venga abajo la pared, en un temblor o en un terremoto. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Lo maravilloso de todo es que en ese templo estuvo paseando. ¿Mande? Buenas tardes, Fierro. Cadena. Bueno, no, la historia no habla de que usaban cadenas para jalar esas cosas, no. Más bien hablan de sogas, enormes sogas. Mire, lo maravilloso de todo es que en ese templo anduvo Jesucristo predicando la palabra de Dios. Él anduvo en ese templo. Estamos en el mundo del Nuevo Testamento. Estamos en la página 37. ¿Se acuerda cuando Jesús se perdió? Entonces, si usted ve una maqueta del templo de Herodes, porque era un templo inmenso, no era un templo chiquitito, era grandísimo. Solo imagínese a José y a María buscando por ahí a Jesucristo. En esos momentos, cuando encontraba a Jesús. Dice, el momento que lo encontró, estaba predicando a los apóstoles que encontraba. Pero aquí la cuestión está en que el templo era tan enorme que cuánto tiempo se han de haber demorado en andar dando las vueltas hasta que lo encontraron. una catedral esa grande, ¿no? Como ese de baño, quizás así grandota, que puede entrar por todas partes. Grandísimo, es grandísimo, ¿ya? Las dimensiones exactamente no me acuerdo, pero todo eso sale ahí, todo sale ahí. No sé si está aquí en la figura que han puesto aquí las dimensiones. No, aquí no han puesto las dimensiones. Es un templo inmenso. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? Vamos entonces a la página 39. Los griegos y el helenismo. Yo lo que estoy haciendo es solamente haciéndole un resumen de lo que usted ya ha leído. Tiene que leer el libro, ¿por qué? Porque ahí aprende. ¿Amén? Lea el libro. O sea, no solamente copie. Cuando tenga tiempo de descanso, póngaselo a leer poco a poco. ¿Amén? Póngaselo a leer. Y si algo no entiende, pregúntele a su esposo. Yo puedo decir, pregúntame a mí. No, yo más seguro, como llego a WhatsApp, pastor, sí, mire, no entiendo esto, no entiendo esto. Bueno, yo le contesto, yo tampoco entiendo. Aquí hablamos aquí dice capítulo 3, ¿no? Página 39 dice los griegos y el helenismo. Los griegos y el helenismo. Bueno, los griegos tienen su propia historia, porque antes de ser griegos no eran griegos, eran otro tipo de pueblo. Otro tipo de pueblo que empezó a habitar esas tierras y después adoptaron el nombre de griegos o Grecia. Amén. Y los griegos era una nación después que se unieron, pero antes de unirse eran ciudades-estado. O sea, cada ciudad o cada pequeña ciudad tenía su propio rey y sus propias reglas. Por eso se llamaban ciudades-estado. Es como que se diría Guayaquil, Quito, y empieza a tener cada uno su propio presidente.
Pero todos esos presidentes llegaron a un acuerdo en que sigue llamándose Ecuador. Pero en cambio cada uno tiene su propia ley, ¿no? Su propia policía, sus propios vigilantes, cada uno por separado, y su propio presidente. Así que en esos países de Estados Unidos, España, que dicen estado, ellos no dicen pueblo, provincia. Dice, me voy a otro estado, tal vez. Sí, bueno, esos son los nombres que ellos han adoptado pues en sus leyes. Por ejemplo, acá nosotros no ponemos estado, acá ponemos que son provincias. Creo que si ellos dicen estado porque tienen un alcalde para cada... No, escúchame bien lo que estoy diciendo. Una cosa es estado, como Estados Unidos, son Estados Unidos. Y otra cosa es ciudad-estado. Es muy diferente. Ciudad-estado a estado. No es lo mismo. ¿Amén? También. Entonces cada ciudad-estado tenía su propio rey. Su propio rey. Todos se identificaban como griegos, pero a la final estaban divididos, cada uno tenía su propio rey. Y sus propias reglas, sus propias leyes. ¿Amén? ¿Qué pasa, mi hermano? Dele cola, pues dele cola. Dele cola, dele cola. La respiración boca a boca es para darle vida a la persona que está muriendo. Claro. Mi hermana le dice a mi esposo que le dé. Ya, y ella dice, no, si usted es mujer, que ya lo usted ya visto que eso puede ser hombre con hombre por ser, eso tiene nada que ver. No tiene nada. Pero a eso se estudia, porque son primeros auxilios. Voy a hacerlo, respiración boca a boca y no se la mueve. No, pues no está diciendo besarlo, está diciendo es darle respiración, que es otra cosa. Cuando usted da respiración, lo que hace es soplar. Bueno, mis hermanos. Entonces, así como les volví a explicar, por eso es que hay la famosa historia de la guerra de los 300, no voy a hablar de la guerra de los 300, ¿no? Del rey, de ese rey que desafió al ejército que venía, ¿no? A atacarlos con 300 soldados. ¿Ya? Leónidas se llamaba. El desafío. Solo con 300 soldados. Él era rey de Esparta. De ahí había otro estado, ciudad, en Grecia, que tenía también su rey. Atenas y así. Cada uno tenía su rey. Todos se identificaban como griegos, pero eran divididos en sus leyes y en todo lo que hacían. ¿Amén? Por eso cuando dice la historia que Leónidas pidió apoyo a los otros reyes, no quisieron porque ellos querían simplemente, estaban en querer hacer un tratado de paz, hablar con su enemigo para ver qué quería, por qué razón estaba ahí, ya, o sea, no querían enfrentarlo en guerra. En cambio, Leónidas decía que no, que él veía que ese ejército venía, era a enfrentarlo en guerra, no venían a hacer ninguna negociación. ¿Amén? Cuando ya mataron a Leónidas y sus 300, ahí es que los reyes se unieron para combatir al enemigo. ¿Amén? Se cree que era Atarjerjes el rey que estuvo ahí, ¿no? Combatiendo con los griegos, ¿no? Contra los griegos, los griegos, ¿ya? Y llevaron un ejército, pues, de miles y también barcos, bastantísimos barcos, pero igualmente los griegos derrotaron. Primero fueron derrotados por Leónidas y después fueron derrotados por los otros griegos. Vencieron. ¿Ven? Hasta que al seguir en la historia decidieron formarse pues justamente en una sola nación. De ahí es que ellos empezaron pues
a conquistar para hacer un imperio, el imperio griego. ¿Sí se da cuenta? Y uno de los primeros reyes que unió a toda Grecia fue justamente el padre de Alejandro Magno. Él unió toda Grecia y ahí Alejandro Magno fue el que empezó a extender a Grecia como un imperio, a conquistar y conquistar y conquistar y conquistar. Llegó un momento en que cuando ya no había que conquistar, dice que Alejandro Magno lloraba y dice que los soldados le decían, pero ¿por qué llora? Decían, es que ya no hay más tierra que conquistar, decían. Él casi llega hasta China, pero por los soldados que no, ya no le querían ayudar, ya no querían ellos seguir guerreando, él no pudo pasar a conquistar China. Imagínense cómo hubiera sido el imperio griego si él conquistaba China. Imagínense. ¿Cómo hubiera sido? Hubieran chinos griegos también, pues. Una mezcla de chinos y griegos, ¿sí? Y hubieran hablado, en cierto lugar de China hubieran hablado algo de griego también. Un griego achinado, más o menos. Más o menos, ¿no? Imagínense si solamente nosotros, que cuando nos conquistaron teníamos diferentes idiomas. Por ejemplo, quechua, es casi parecido, pero hay diferencias, ¿no? De palabras, entre quichua y quechua, hay diferencias. Pero sí se entienden, entre ambos grupos cuando hablan sí se entienden, ¿ya? Pero sí son idiomas un poco diferentes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el azteca era también otra clase de idioma, el inca, así muchos idiomas que cuando vinieron los españoles, como eran una nación, o era un imperio español, el imperio español, no sé por qué razón en la historia, bueno, la historia siempre ha sido manoseada a veces por las grandes potencias también, ¿no? Entonces, me imagino que le han de tener coraje a España, ¿no? Parece que no mencionan mucho sobre el imperio español, más mencionan el imperio persa, griego, que el imperio otomano, después los ingleses y todo lo demás, pero los españoles casi no los mencionan mucho. Pero solamente póngase usted a pensar, qué de grande debe haber sido el imperio español cuando ellos tuvieron el control, que ellos conquistaron casi toda América del Sur, solamente la parte de Brasil no conquistaron. Y había dos pedacitos de América del Sur que conquistaron si no me equivoco, los franceses creo que conquistaron esa partecita. Y ahí hablan francés, ¿ya? ¿Ya? Y también llegaron los españoles hasta Estados Unidos, llegaron los españoles, a una parte de los Estados Unidos. Imagínense ese gran imperio. Y ellos tenían su país allá y también habían conquistado ciertas partes de Europa, ¿ya? Era un imperio grande. Y nosotros somos la prueba y la evidencia porque hablamos español. Pero aunque hablamos español, si usted se va a Perú, a Colombia, a Chile, hablamos el mismo español, pero en muchas palabras tenemos diferencias el uno del otro. En el acento. En el acento y también en las palabras, porque todas las palabras no son iguales, ¿ya? Tiene el mismo significado. Si nosotros decimos, por ejemplo, aguacate, en otra parte de América del Sur le dicen palta. Si usted le dice, véndame un aguacate en esa tienda, debe decir, ¿qué es eso? A menos que sepan que es ecuatoriana, ya, y el tiendero astuto le diga, a ver, señáleme cuál es el aguacate. Y le señala, esa es la palta, dice. ¿No? Hay partes donde a la papa le dicen patatas y nosotros decimos papas. Y en muchos lugares hay diferencia de pronunciación de palabras. Cambia, ¿no?, el significado de un país a otro. Es por esa razón que yo siempre le recomiendo, si usted va a viajar por primera vez a un país,
extranjeros, la invitan como predicadora o predicador, porque puede pasar, uno de repente va a decir, ah, no, a mí nunca me van a llevar, eso es falso, puede pasar. Él siempre ya tiene que ir preparándose, ¿no? Si dicen, te van a invitar al Uruguay, ya te pagaron un pasaje, en 2 meses sales con los hermanos, con las hermanas, usted ya tiene que estar viendo videos de cómo se habla allá en Uruguay, ¿no? ¿Qué palabritas no pueden usar allá? ¿O qué costumbres tienen? O sea, para que usted ya vaya sabiendo y ya vaya preparándose. Y de una vez hasta anotando, ¿no? No vaya a ser que usted diga en el altar predicando, dice una palabrota que ellos se quedan con las orejas tapadas y ustedes por acá es natural, pero para ellos es un insulto. ¿Sí o no? Y le van a decir, esa predicadora malcriada, dice que vino de Ecuador, ¿no? Entonces, todo eso ya tiene que ir preparándose. ¿Amén? Entonces, lo mismo pasaba con la cultura griega o los griegos, cuando enseñaron el griego, en diferentes países pasaba lo mismo. En cada país, según sus costumbres, claro, hablaban algo de griego, pero en un lugar y en otro habían ciertas palabras que eran diferentes significados de un país a otro. ¿Amén? Los antiguos griegos llamaban Hélade a su tierra, y así mismo se llamaba Helenos. La más influyente de las ciudades-estado de los griegos fue Atenas. ¿Por qué fue Atenas? Porque era la cuna de la sabiduría y de muchas otras cosas más. ¿Ya? En Atenas la mayoría de griegos iban a estudiar, iban a prepararse en Atenas. También en Atenas pues eran los famosos juegos, ¿no? ¿Cómo se llaman esos juegos? Olímpicos. Famosos juegos olímpicos, ya se llevaban en Atenas. Y era una de las ciudades más importantes de Grecia, la cual dio la mayor inspiración a las hazañas del imperio griego, que pronto habría de extenderse a través de territorios casi tan amplios como los que hoy constituyen Estados Unidos de Norteamérica. Cuando hablamos de la cultura helénica, nos referimos a los logros culturales de los griegos. Entonces, ¿a qué se le llamaba cultura helénica? Se le llamaba justamente a la enseñanza que los griegos infundían o dejaban plantada en cada país que ellos conquistaban. ¿Ven? Y a eso se le llamaba helenismo. Y el helenismo es justamente la cultura griega. Cultura griega, a eso se le llamaba helenismo. ¿Ya? Ellos le enseñaban su cultura a todos los países donde ellos conquistaban, para que la gente no permanezca en la ignorancia, porque ellos tenían la idea de que en el mundo donde ellos habían conquistado, la gente también tenía que aprender y saber. ¿Amén? ¿Sí me entienden? Por ejemplo, ¿en qué nos ganan a nosotros los políticos? En la ignorancia del pueblo. A ellos les conviene que hayan malos colegios, malas universidades y malas escuelas, donde el profesor medio le enseña al alumno, 2 o 3 días falta, ¿sí o no? Entonces el alumno queda con vacíos y eso hace que cuando ya somos adultos, creamos en cualquier político que nos llene la cabeza con palabrotas y este es el hombre, esta es la mujer y ¿no? Después nos quejamos, ha sido ladrón, ha sido ladrona, pero primero nos dejamos conquistar, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos saben que el secreto de poder dominar a un pueblo es que el pueblo sea ignorante. Por eso es que en Estados Unidos no pueden así nomás subir un líder y convencer a toda la gente. No, porque ahí la mayoría de gente es gente preparada, pues. ¿Ven? En cambio por acá mucha gente no se preocupa en prepararse. No muchos se preocupan en prepararse. Ya los chicos de 13, chicas de 13, en vez de estar preocupándose en los estudios, están preocupándose en buscar marido, buscar mujeres, eso es lo que están, no, desesperados. ¿Sí o no?
Los mandan al colegio y regresan ya con un regalito del colegio, ¿no? Es del amigo, de la amiga, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cultura helénica nos referimos a los logros culturales de los griegos, los cuales llegaron a su punto culminante en Atenas en el siglo V a.C. La expresión cultural helénica se refiere a las artes, el comercio, el pensamiento de la Grecia continental. Y es verdad, toda nación que ha sido conquistada por Grecia y ha estado bajo el dominio de Grecia, siempre cuando hay excavaciones arqueológicas encuentran evidencias. ¿Cuáles son las evidencias que encuentran? Por ejemplo, encuentran dioses griegos que pertenecían pues a la cultura griega. Ya encuentran esas estatuas, ¿no? De los dioses griegos, o a veces encuentran pinturas o arquitectura griega y romana, saben encontrar cuando hacen excavaciones arqueológicas. Y eso es evidencia de que el imperio estuvo controlando esa parte de ahí. ¿Sí me voy a entender, mis hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo correcto? ¿Amén? Es como el imperio romano, ¿no? ¿Usted cree que el imperio romano todavía sigue gobernando el mundo? ¿Usted qué cree? ¿Sigue o no sigue? Sí, sigue gobernando todavía, pero no con la fuerza que tenía antes. ¿Dónde usted encuentra, por ejemplo, la representación del imperio romano en cada país donde hay iglesia católica? Cada iglesia católica es la representación del imperio romano. ¿Ven? Pero ya no tienen la fuerza que tenían antiguamente, donde controlaban las naciones, dominaban todo. ¿Mande? Se puede reconquistar como antes. Ya, claro, ya no tienen ese poder. A ver, anote el deber del mundo del Nuevo Testamento. Investigue qué tipo de monedas se usaban en el tiempo del Nuevo Testamento. No me va a poner ahí la moneda que menciona el Nuevo Testamento, ¿no? El Evangelio, ¿no? ¿De quién es esta cara? De César. En el libro del Antiguo del Nuevo. Del Nuevo Testamento. Investigue qué tipo de monedas se usaban en el tiempo del Nuevo Testamento.